Mi nombre es, mi nombre es Marco Gómez, soy médico adjunto al programa de semiología de la Universidad de Pamplona y soy médico internista. Tenía pendiente conocer dos clases que por cosas de la primera que es la del dolor. Semiología, aparte es encaminada a todo lo que corresponda a dolor en general. ¿Listo? Esto no me pasa ahora. A ver, no me pasa. Un momentico, muchachos, que no me pasa la presentación. Aló, ¿me escuchan? Sí, señor. Ya listo. Pues es que tenía problemas ahí con la cuestión de del teclado, no sé. Bueno, para hablar del dolor tenemos que empezar hablando de la historia, ¿no? La historia del dolor, desde cuándo proviene y desde cuándo estamos en contexto de todo esto. Pues realmente la civilización humana, aproximadamente unos 150.000 años de existencia del hombre cromañón. Sin embargo, apenas a partir del año 9000, 11000 antes de Cristo es que tenemos inicio de las primeras civilizaciones que son las sumerias, ¿no? Ante ellos, pues siempre ha existido dos cosas. Una es la importancia de la creencia de los dioses y dos, la importancia de las curas humanas. Ellos siempre piensan que la primera civilización es que sus males provenían de hechizos, de pues conjuros y cosas así por parte de otras tribus y por eso pues entre las primeras características del dolor en cuanto a su tratamiento siempre existió los ritos mágicos, los hechizos, los sacrificios y ya en exploración con las plantas. En el año 4000 aparece la planta la adormidera, que es una planta que se utiliza en ese momento como para sedar, para tener en contexto pues todo lo que tenía que ver con, digamos, entonces en esta época remota, digamos que también aparece la cultura de la Mesopotamia, aparte del exorcismo, también tenía las plantas como el mirto, todas ellas que hoy en día se utilizan para elaborar ciertas sustancias como la aspirina. Ya en la cultura china aparece la acupuntura como método de analgesia, ¿no? Y en el año 1500 a.C., en la civilización egipcia, pues aparecen eh, plantas como la marihuana, la mandrágora, que son plantas asociadas a, a momentos de que de pronto pues tenían contexto de dolor las personas. Entonces, en el Neolítico, lo que hablamos aquí, 9000 antes de Cristo, sumerios, ubicado en lo que hoy en día, pues, o lo que se conoció por la antigua Mesopotamia, pues miren que ellos derivaban sus males a demonios, humores malignos, espíritus muertos, y por tanto, pues, su tratamiento de la planta, sangre de animales,
pero ya tenían contexto de frío y calor como analgesia para esto. Aquí aparece la dormidera, que es el opio. Miren en esta cultura, en esta imagen de civilización previa de los sumerios, donde tienen la dormidera, que es la que hoy conocemos como la amapola. Entonces, también le decía el un hilo o planta de la alegría, ustedes saben por qué. Entonces, lógicamente, es más complicado, ¿no? Digamos que ellos tenían sus tratamientos a base de eso, con base a eso. Entonces, estos son, digamos, ya en la Mesopotamia y que Asu, que era un dios de, digamos, de dios de del dolor, de la analgesia, y que ellos, digamos, utilizaron el mirto, y el mirto, pues, eso están, inclusive están escrito en unos jeroglíficos que se conoce como el Código de Hammurabi. Ahí fueron las primeras, digamos, características de el contexto de utilizar ciertas sustancias analgésicas en las tribus. Listo. Entonces, ya aquí después del, que es cuando hablamos histórico, donde el segundo periodo importante de la historia comienza a partir del siglo II hasta nuestros días. Entonces ya a partir de estos siglos, mire, a partir del siglo II hasta el siglo XVII, ciertas sustancias como el curare, el éter y la cridoanalgesia, ya pues por allá en el siglo XVIII un loco por allá hablaba del mesmerismo, electroterapia, anestesia moderna, que es la que conocemos. Ya en el siglo XIX inclusive se hablaba del dióxido nitroso, que eso tiene un contexto histórico grandísimo, la hipnosis, la terapia física. Y en el siglo XX, pues ya la analgesia multidisciplinar, moderna, como la colocamos, como la conocemos. Entonces, mire, este es el curare, que es una planta importante de analgesia, inventada hace, no inventada, perdón, descubierta hace cientos de años, miles de años. Ese es el nombre común o nombre científico, y este es Paracelso, un man que pues eh, era científico y empezó a desarrollar analgesia a través del éter. Entonces, Da Vinci aportó un poco lo que era la anatomía y la conducción del dolor, y aquí tenía también unos apuntes sobre esto. El mesmerismo, que era hipnotizar a las personas para, con el fin de llevar a poderlo en un estado de trance, de sedación, para hacer abordajes terapéuticos de acuerdo a lo que necesitara. Y aquí, un PRI. ¿Me iban a decir algo? Entonces se dio cuenta que eso era un poder analgésico. Perdió su credibilidad porque empezó como el no parar de reír, entonces ya lo utilizaron de diversión. Aquí estos son, digamos, el nuevo contexto de el dolor y las siglas internacionales para el tratamiento
y estudio del manejo del dolor. Pero entonces definamos qué es el dolor. Dolor es la percepción sensitiva, desagradable con experiencia emocional asociada o potencial a un daño tisular o descrito en términos de ese daño. Esto es una descripción como tal. Aquí nos obvia, digamos, nos corresponde Profe, dígame, no me interrumpan cuando yo esté hablando, al menos de que es algo es que importante. no le estamos escuchando. ¿No me escuchan? ¿Ahí me escuchan? No, ahora sí, Bueno, ahora listo. Ok, el dolor lo podemos dividir en dos, agudo y crónico. Las lesiones agudas siempre son pues aquellas que todo corresponde en el signos eh, de respuesta inflamatoria y puede ser lesión o inflamación. Y pues es un acto heroico de supervivencia que es menos de 3 meses. El crónico pues muchas veces suele ser asociado a una entidad patológica. Y esta entidad patológica pues muchas veces son neoplasias ocultas, o enfermedades del tejido conectivo, enfermedades inmunes que están, digamos, ahí en contexto de su evolución y que pues se aflora con un dolor permanente o son pues, enfermedades ya más catastróficas, en el ejemplo un mieloma múltiple. Eh, digamos que el tiempo crónico no se tiene dolor crónico no se tiene, digamos, en cuenta la finalidad concreta, pero se presume que va de unos 3 a 6 meses más o menos. Entonces, miren cómo podemos dividir el dolor crónico. Dolor crónico generalizado, como la fibromialgia, síndrome de dolor complejo, el SDRC, que se caracteriza por un dolor digamos, que también es desproporcional en magnitud a la duración del curso típico del dolor. Tenemos de dolores crónicos las cefaleas, migrañosas, tensional, temporomandibular, todo. Dolor crónico visceral primario, dolor torácico, dolor epigástrico, síndrome de colon irritable, dolor abdominal, dolor vesical. Y dolor crónico musculoesquelético, dolor cervical, dolor torácico, dolor lumbar, entre otros. Entonces, aquí lo que vemos es el dolor somático es un dolor que es de bien localizado y este pues muchas veces se debe a una lesión, enfermedad de la piel o estructuras musculoesqueléticas y articulares que solo van a ser referidos por el que realmente siente el dolor, ¿no? El dolor visceral es un dolor pues ya más localizado y es debido a una inflamación, isquemia, oclusión de un flujo procedente de una cápsula u órgano, por ejemplo, cálculos renales, digamos, es una enfermedad funcional, un síndrome de intestino irritable. A diferencia del dolor somático, el visceral suele ser difuso y está localizado. A menudo, pues este se va a irradiar a regiones somáticas, por ejemplo, un dolor de isquemia miocárdica que puede irradiar a un brazo, y tiende a asociarse a reflejo agravable y por mayor carga pues, emocional. Digamos que algunas diferencias entre el dolor somático y el dolor visceral se deben a menor densidad y presencia de diferentes tipos de receptores en las estructuras viscerales. Entonces, esto era lo que pues, corresponde a un dolor somático. Y el dolor neuropático pues, se define como un dolor que sobreviene como consecuencia de una lesión, una enfermedad que afecta. Doctor, qué pena es que no le estamos escuchando bien. Es como si se alejara del micrófono y volviera a acercarse. ¿Aquí se escucha o no? Ahí sí, pero luego se le va la voz y vuelve otra vez. Bueno, ¿ahí se escucha o Sí, no? sí, ahí sí. Que tengo un micrófono, pero como que no está sirviendo muy bien. Bueno, el dolor neuropático
le decía que se define como un dolor directo a una lesión o enfermedad que afecta un sistema somatológico. Ese dolor neuropático periférico. Esto es frecuente, son las neuralgias posestéticas, un ejemplo de neuropatía diabética y el dolor radicular. ¿Me escuchan bien ahí? No, se le baja un poquito no sé, el sonido. A ver, ¿aquí me escuchan? Sí, ahí sí. Bueno, el dolor nociceptivo, ¿me escuchan bien o no? Ahora mismo sí. Bueno, el dolor nociceptivo es aquel que afecta, pues, suele deberse a lesión o enfermedad que afecta a estructuras somáticas como la piel, el músculo, los tendones, ligamentos, el hueso y las articulaciones. El dolor asociado al cáncer es debido a un propio tumor o es consecuencia de un tratamiento, por ejemplo, una cirugía, quimioterapia, radioterapia. Dadas sus múltiples causas, pues en la mayoría de las ocasiones, el oncológico, en silencio, por favor. Bueno, listo. Eso es con respecto al dolor nociceptivo. Ante la epidemiología, pues vemos que el dolor es crónico en un 10% y que ese dolor crónico, pues lógicamente es lo que más persiste entre los que corresponde a un dolor entre agudo y crónico, y vemos que a nivel de las regiones como Europa o Asia, la prevalencia es mayor. Igual en Norteamérica de un 12 a un 25%, de un 20 a un 21%, en comparación a la de Sudamérica de 16%. Esto es importante porque el consumo de analgésicos siempre tiende a ser, digamos, mayor en ciertas circunstancias, de acuerdo al área geográfica. Bueno, eso también es importante, la década, en qué parte es más importante. Vemos que por lo general a nivel de las séptima, sexta década de la vida es cuando empiezan a presentar los dolores crónicos. Vemos que a nivel de los hombres, pues es menos prevalencia a nivel de la mujer, siendo la mujer prevalente en un 42% de sufrir de dolores crónicos en comparación de un 31% a comparación del hombre. Y estos son los sitios anatómicos donde se presenta mayor incidencia del dolor. Vemos que la mayor parte, pues, son a nivel articular y a nivel de la región lumbar. A nivel de del cráneo, pues, la cefalea, pues, constituye un ente importante de manifestaciones de dolor crónico. ¿Se escucha bien o no? Sí, señora, ahí sí se está escuchando bien. Entonces, otro importante que tenemos es la epidemiología del dolor torácico. Y ese dolor torácico, pues también hace parte, digamos, de las características que tenemos que tener en cuenta. Cuando los pacientes tienen un dolor torácico agudo, el objetivo principal es determinar si el origen es cardíaco, ya sea un infarto agudo de miocardio, una isquemia, para poder iniciar o instigar un tratamiento inmediato. Eso es uno de los dolores más estudiados extensivamente, y sin embargo se sabe mucho menos de dolor torácico no cardíaco. Digamos que aproximadamente un tercio de las personas con dolor torácico tienen arterias coronarias normales y frecuentemente pues son dolor torácicos que no se asocian a una enfermedad cardíaca como tal, sino que pues tienen otro origen. Entonces, miren la epidemiología del dolor torácico no cardíaco. Vemos que el 39% pues sí es un dolor cardíaco agudo, pero el 23% corresponde a musculoesquelético, el 19% a un cardíaco no agudo, el 11% a gastrointestinal, el 9% respiratorio, el 37% muchas veces se quedan sin diagnóstico. Entonces, a las manifestaciones clínicas del dolor son importantes, porque las manifestaciones clínicas pues nos hacen indagar o hacer, digamos, el contexto semiológico de los pacientes para
averiguar sobre qué está sucediendo. Entonces, alodinia, que viene del griego dolor o dolor diferente, es un dolor generado por un estímulo que generalmente no lo provoca. Ejemplo, una migraña, una fibromialgia, una neuropatía posherpética. Digamos que se clasifican en función del tipo de estimulación que provoque el dolor. Entonces, pues, puede ser mecánica, que esta se divide en estática y dinámica, pero también puede ser térmica y motora. Entonces, vemos que también existen las disestesias. La disestesia es una sensación anormal desagradable, tanto espontánea como evocada. Ejemplo, una esclerosis múltiple. Entonces tiene, digamos, se divide en cutánea, que pues es el picor, el hormigueo, con ardor, un síndrome, por ejemplo, de boca ardiente, en cuero cabelludo también, oclusal, que son las que tienen que ver ya a nivel, también con intervenciones, digamos, quirúrgicas dentales o dolor al morder, y genital, pues ya con la parte genital como tal. Bueno, vemos otro tipo de característica diferente que es la hiperalgesia, que también se manifiesta como dolor. Es una respuesta dolorosa aumentada al estímulo doloroso. Y primaria es por una lesión nerviosa directa, secundaria por lesión del sistema nervioso central y inducida por opiáceos, pues sensibilización nerviosa a estímulos dolorosos que potencializa esta desagradable sensación. Bueno, entonces aquí tenemos hiperestesia, hiperpatía y hipoalgesia. La hiperestesia es la sensibilidad aumenta a la estimulación, excluyendo los sentidos especiales. Puede ser una sensibilidad al tacto, temperatura, dolor. La hiperalgesia. Ejemplo, los delirios tóxicos, la psicosis. La hiperpatía, digamos que es el síndrome doloroso caracterizado por una reacción dolorosa anormal a un estímulo, especialmente repetitivo, así como un umbral de dolor aumentado. Y la hipoalgesia, pues, es una respuesta dolorosa disminuida al estímulo doloroso. Bueno, la hipoestesia, pues, una disminución de la sensibilidad de la estimulación, excluyendo, pues, los sentidos especiales. Y la anestesia dolorosa, dolor en el área en la región de anestesia. Eso tiene una clasificación diferente, pues, a lo demás. Bueno, el diagnóstico. Pues, básicamente tenemos unos pasos clínicos que hay que establecer con nuestro paciente. Lo primero es un cuestionario del dolor, determinar cómo podemos, vamos a tener varios cuestionarios del dolor que podemos implementar. Enseguida, pues por una excelente anamnesia a través de una historia clínica, la información se tiene, digamos, de los familiares, los pacientes, pero realmente, pues, toca hacer una investigación exhaustiva. Entonces, la tercer paso es, digamos, las medidas para evaluar el dolor. ¿Cómo voy a hacer yo para evaluarlo? ¿Qué herramientas tengo? ¿Qué escala voy a utilizar? El cuarto paso es la exploración clínica. Y el sexto, pues ya el diagnóstico de nuestro paciente. Recordar que el dolor es un ente totalmente subjetivo. Y como es subjetivo, pues lógicamente se expensa de lo que nos diga nuestro paciente. Entonces, hay que recoger una información básica y relativamente sobre el paciente. Esto suele ser llenado previo a la consulta. Esto es lo primero que yo le estaba hablando, que era el cuestionario del dolor. Y en eso pues hay unas categorías, unos detalles, características demográficas, características de dolor, circunstancias que comenzó el dolor, antecedentes médicos, entorno social. Entonces, detalles, el estado, la edad, el estado civil, la etnia, situación laboral, todas estas, digamos, características que me pueden hacer sospechar a qué puede estar asociado el dolor de nuestro paciente. ¿Listo? Entonces, historia clínica. La entrevista clínica es totalmente importante. Una anamnesis, forma de inicio, distribución espacial,
digamos, la evolución temporal, factores provocativos, paliativos, tratamiento actual que está utilizando ese paciente, aspectos cuantitativos. Entre los antecedentes personales podemos tener síntomas similares, tratamientos del pasado, si ha tenido traumas o ha tenido cirugía previa, estado de salud antes de padecer el dolor. Y pues la revisión por sistema, el dolor pues en cada sistema, salud general, digamos si el paciente tiene algún vicio, alcohol, tabaco, fármacos que yo pueda asociar a este episodio de dolor. Antecedentes familiares, digamos si hay familiares con dolor similar de otro tipo, enfermedades incapacitantes, fallecidos, su causa de muerte. La historia laboral, pues situación conyugal, educación, ocupación, afectos sociales que pueden estar en contexto del dolor. Bueno, y aquí estamos, historia del dolor, localización, localizado, evocado por estimulación nociceptiva de estructuras somáticas, dolor irradiado, es el que se transmite por todo el trayecto del nervio, con distribución segmentario-periférica, suele acompañarse de hiperestesia, un dolor articular. Dolor referido es un dolor que se percibe en regiones alejadas y de difícil localización, puede ser ya sea somático, digamos, cuando el origen está en un tejido somático, por ejemplo, una lumbalgia, o puede acompañarse de un dolor referido en miembros inferiores, que originen estructuras lumbares mencionadas, ya la habíamos mencionado previamente. Y el visceral, el origen del tejido enfermo, es un órgano visceral profundo, hiperestesia, toda la palpación, el sistema autónomo. Dolor mantenido del sistema nervioso simpático, pues no se ajusta a ninguna distribución nerviosa segmentario, periférica, ni patrón reconocible. No siempre hiperalgesia, hiperestesia y cambios vasomotores. Dolor psicogénico. El sitio y la distribución del dolor no siguen ningún patrón neuroanatómico normal y se cree que es originado por alteraciones psicológicas o psiquiátricas que pueda tener nuestro paciente. Bueno, digamos que la cualidad, esto nos permite distinguir entre los factores causantes, si es superficial o profundo, si el dolor es asociado a una lesión superficial, suele ser punzante o quemado, y bien localizado, mientras que el dolor originado por procesos somáticos o viscerales profundos es un dolor sordo, difuso y de localización imprecisa, ¿no? Entonces aquí están las diferencias entre pues la cualidad de ese dolor que estamos nosotros pues distribuyendo. La intensidad del dolor es importantísimo, es un parámetro, digamos, más difícil de determinar realmente porque recordar que el dolor es muy subjetivo y esto va a variar en el umbral que tenga cada individuo para soportar o ser más resistente al manejo del dolor. Esto no se puede medir, se estima, digamos, en función de lo que manifiesta el paciente y la habilidad del examinador para evaluar personalmente su personalidad y el estado físico del paciente. Digamos que en la práctica clínica se utiliza una escala de intensidad de 0 a 10, siendo 0 ausencia del dolor y 10 un dolor más insoportable, que de pronto se puede imaginar el paciente. Otros autores, digamos, descriptores tales como leve, moderado, severo, muy grave, insoportable, se verán pues. Ya más adelante hablaremos de eso porque digamos que hay varios pruebas para lograr, digamos, el compromiso del dolor. Es importante determinar también la duración y periodicidad de este dolor, así como también los factores que puedan aumentar o disminuir el dolor, si hay algo que de pronto pueda estar exacerbándolo y como consecuencia de esto puede estar generando pues mayor grado de dificultad. Digamos que en la evaluación del dolor, como el dolor es muy subjetivo, se han desarrollado varios métodos para ayudar al médico, ¿no? Para aprender a clasificar los síntomas. Entonces, métodos verbales, unidimensional, multidimensional, unas escalas de dolor neuropático. También hemos
desarrollado que realmente a veces es complejo, ¿no? Los métodos verbales unidimensionales, pues esto que todos ustedes ya conocen, se hace una escala ya sea en caras que lo podemos utilizar en niños o en personas que son analfabetas y que de pronto no tengan ningún contexto para expresión literaria. Entonces vemos que sin dolor, de cero o una carita feliz hasta con dolor donde pues ya es un color rojo, una cara triste o un número 10. Entonces usted le pide al paciente que al momento del examinar, cómo se siente, que señale pues eh, cuál es la intensidad y pues él se le va a hacer propio. Métodos verbales multidimensionales, pues también tenemos los cuestionarios como el de McGraw-Hill, el test de Latinen y el cuestionario breve del dolor. Pues realmente se utiliza más en el contexto oncológico y son más utilizados en clínicas del dolor, ¿no? Digamos, muchas veces para evaluar, digamos, la im- el impacto que tiene el tratamiento, el dolor de ese paciente y el posible, pues, contexto, digamos, de tratamiento. Entonces, este es el de McGill, que es un cuestionario de dolor más utilizado, explora también las esferas sensoriales y afectivas. Eh, digamos que se escogen un adjetivo de 20 subclases de los grupos ya previamente clasificados. Cada palabra se asocia con una puntuación específica. Entonces, pues, aquí lo vamos llenando y pues nos va a dar un resultado. Con eso podemos determinar desde el test de Latinate y consta de una serie de apartados que valora diferentes aspectos de dolor, como, digamos, va sumando, da una idea general del estado del dolor del paciente, pues es fácil y rápido de utilizar. Digamos que su origen es realmente desconocido, pero se ha sido validado recientemente. Entonces son escalas que podemos utilizar para el dolor. Estas es las escalas de dolor neuropático de LAMS. Aquí hay otros tipos de cuestionarios que me pueden ayudar a descubrir y que realmente pues, ya están en el momento más clínico. Digamos que hay otros métodos para evaluar el dolor, como es el estudio de, pues, de patrones electrográficos. Digamos que es una prueba que puede pedirse, digamos, en ciertos pacientes de difícil manejo, que de pronto tengan un contexto crónico y pues realmente es tras el hallazgo de su presunto origen del dolor. Ahí vamos a estudiar potenciales evocados, neurografía percutánea, determinación de péptidos, opioides endógenos en líquido cefalorraquídeo, determinación de catecolaminas, cortisol y ADH, que se pueden estar asociados siempre a enfermedades que estén ocultas y que de pronto nos estén generando una alteración persistente de dolor. Listo. En cuanto a la exploración física, se debe realizar una aproximación del estado general físico, neurológico, musculoesquelético, psiquiátrico del paciente, ya que el dolor realmente puede tener muchas causas, así como los habíamos dicho, que podría tener, digamos, de origen hasta psiquiátrico, como lo vemos aquí. Y en regla general, pues, la talla, el peso, frecuencia cardíaca, el aspecto general del paciente, la distribución de la grasa, el cabello, signos de pérdida de peso, emaciación, debilidad, actitudes anormales, contracciones, contracturas, deformidades, atrofia, hipertrofia, aumento en tamaño de las glándulas y ganglios, presencia en cambios vasomotores y tróficos. Todas estas características en la exploración física tenemos que tenerla en cuenta para determinar si el paciente pues está pasando con un dolor de tipo oncológico o es un dolor crónico que viene agudizando, es algo agudo que me puede estar
digamos, generando. Pero esto lo hacemos en la exploración física al momento de realizar nuestro historial clínico. Explorar también las zonas dolorosas, ¿no? Digamos que durante la expresión puede observarse cambios tróficos como cianosis, enrojecimientos, hipertricosis, la presencia de cutis anserina puede indicar disfunción anatómica debido a un daño en una raíz nerviosa, por ejemplo, mientras que la cianosis puede indicar que hay una mala perfusión y una lesión, digamos, nerviosa isquémica que nos puede estar complicando pues el estado del paciente, ¿no? Lo otro es el de la zona dolorosa, digamos, el dolor profundo se desencadena mejor, digamos, a la presión digital y esta forma puede delimitarse una zona dolorosa. Puede encontrarse puntos de gatillo. Realmente son áreas difíciles que podemos encontrar. Siempre hay que evaluar la respuesta bilateralmente. Doctor, no se le está escuchando. ¿No se está escuchando? Otra vez se escuchaba muy lejos. ¿Aló, ahora me escuchan o no? Sí, ahí sí. Bueno, entonces el objetivo, pues, determinar si el paciente, pues, presenta algunas características clínicas al momento de esta palpación, que de pronto pueda tener el contexto de su respuesta inflamatoria, si el paciente está sudoroso, hay hiperemia o hay taquicardia, que pues ya me pueden hacer, digamos, el acompañamiento de que el paciente realmente está en un estado, digamos, crítico de alguna enfermedad. Bueno, sistema musculoesquelético, hay que tener, digamos, inspección. Tras la exploración inicial en busca de anomalías consistentes, la inspección del paciente en bipedestación tiene que tener el examinador en ropa interior al paciente. Se explora la marcha tanto irregularidades como en talones y de puntilla como hemos. Ahora, esto se tiene que evaluar la integridad del aparato flexor S1 y el extensor L5 del pie, igual del aparato muscular. Entonces ahí lo que vamos a valorar es la potencia, la fuerza, el tono, el volumen y el contorno de cada músculo, así como atrofias, hipertrofias, sino de irritabilidad que podemos tener con nuestros pacientes. Mientras tanto, en extremidades superiores se explora midiendo la fuerza de la presión de la mano, elevando el hombro, aducción de los brazos en flexión, extensión y supinación y exploración del antebrazo, flexión y extensión de la muñeca, aducción de los dedos y la oposición del quinto dedo con el rango, digamos, del hombro, articulares, el manguito de rotadores, articulares, clavicular, rotación de números, se explora pidiendo al paciente la elección. Doctor, qué pena, no se le entiende. No te escucho, ¿qué? No se le escucha. No sé qué voy a hacer con esta vaina, man. ¿Me escuchan ahí? Sí, señor. Bueno, aquí vemos, digamos, las pruebas que también se hacen a nivel de miembros inferiores, rotación lateral, rotación medial, el test de Patrick, que también me sirve para este tipo de exploraciones. Eso es un tipo de dolor, dolor sacroiliaco, dolor unilateral en región glútea. Perdón. Dígame. Bueno, este dolor, pues, podemos utilizar test de provocadores, que es aproximación, distracción, torsión pélvica, la presión axial, el dedo de Fortin y de Guillet. Pues esta característica del dolor sacroiliaco es que va a tener aumento de este dolor siempre que el paciente pues y pues ya el dolor radicular pues es un dolor que corresponde a parestesias en dermatomas afectados cuando hacemos punción en patrón, digamos, oriente hacia la raíz donde se encuentra la lesión y el dolor de la estenosis del canal
pues se incrementa pues cuando el paciente hace el acto de. Entonces, esto corresponde a todo lo que es el manejo del dolor, características clínicas de dolor y las, digamos, clases de dolor que hay. ¿Listo? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Doctor, yo tengo una pregunta. ¿Cómo es el dolor sordo? Dolor sordo, digamos que es un dolor inespecífico, un dolor que es más característico, digamos, de tipo visceral, ¿no? Entonces, por eso es sordo, porque pues como no se escucha, no está latente, el paciente solo presenta esa sensación, esa característica, y que muchas veces no logra identificar de dónde proviene. Entonces, por eso se le llama un dolor sordo a eso. Por eso el dolor sordo es un dolor tipo visceral. ¿Listo? Ah, vale, listo. Y otra pregunta. Cuando se estaba hablando de la clasificación del dolor crónico, usted mencionó uno que era SDRC, pero no sé qué, no No te recuerdo bien qué escuché, hija. significa. Cuando usted hablaba de la clasificación del dolor crónico, usted mencionó uno que era SDRC, pero no entendí muy bien qué significa. Espérate, y paso a la diapositiva para uso. A ver. Buscar la diapositiva. No, en la siguiente. Ahí, donde dice SDRC, tipo 1 y Ah, tipo ya, 2. síndrome de dolor regional complejo. Ah, ok, Es- vale. Listo. Bueno, ¿alguna otra duda? ¿Alguien más? Bueno, listo, muchachos. Entonces, para mi grupo de rotación, hoy nos vemos a las 4 de la tarde, ¿cierto? Sí, señor. Bueno, jóvenes. Entonces, estamos pendientes para la otra clase que es dolor torácico. Ahí les diré cuándo lo hacemos, ¿listo? Yo me pongo de acuerdo con la monitora, con Juliana, y pues les digo qué día hacemos la clase, ¿vale? Listo, gracias, doctor. Hasta luego. Listo. Hasta luego. Hasta luego. Luego,